La culpa es una emoción que la mayoría de los seres humanos llegamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. Desafortunadamente, en muchos casos surge a partir de situaciones en las que no nos fue posible actuar de otra manera y sentirnos culpables no resuelve ni cambia nada. Como toda emoción, es activada y controlada por el subconsciente. Reprogramar sentimientos de culpa, aprovechando las capacidades de nuestro subconsciente, suele ser muy liberador. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Ya he hablado en audios anteriores sobre dos emociones que llegan a tener mucho impacto en la vida de las personas. En el audio 0017 hablé de la emoción del miedo y en el audio 0021 hablé del odio o emociones relacionadas, como podemos decir el resentimiento. En este audio voy a hablar de una emoción que también suele estar muy presente en la vida de las personas en algún momento y que necesitamos también entenderla para poder erradicar cualquier consecuencia de esta emoción. Esta emoción es la culpa. De la misma manera que en otras emociones, resulta importante conocer las bases del funcionamiento del subconsciente para entender esta emoción, ya que, como ya he mencionado una y otra vez, el subconsciente es la parte de nuestra mente que controla y activa todas nuestras emociones, ya sea emociones que experimentamos de manera leve o emociones que experimentamos de manera intensa. Entonces, si nosotros queremos hacer algún cambio en alguna emoción, como en este caso la emoción de la culpa, es indispensable que conozcamos las bases del funcionamiento del subconsciente y sepamos cómo utilizar métodos sencillos para reprogramar este tipo de emoción, como toda emoción que llegamos a sentir en la vida. Muy bien, basándome una vez más en la guía que he estado compartiendo en todos estos panoramas, voy parte por parte. Número 1, importancia del tema. ¿Por qué es importante comprender esta emoción de la culpa? Pues porque es muy común que a lo largo de la vida lleguemos a experimentarla a partir de alguna situación que vivimos. En la mayoría de las situaciones, la emoción de la culpa surge de alguna circunstancia en donde realmente yo considero que no tiene un sustento real sentirnos culpables. En muchos casos nos sentimos culpables a raíz de alguna experiencia en la vida donde en realidad no cometimos realmente ningún error y sin embargo nos sentimos culpables porque surge esta emoción. En otros casos también puede ser que nos sintamos culpables creyendo que dañamos a alguna persona cuando realmente no sucedió así. Entonces suele ser una emoción que surge en situaciones donde realmente no tiene sustento sentirnos culpables. Hay otros casos en los cuales pues sí hicimos algo o dejamos de hacer algo que afectó a alguna persona, incluyendo posiblemente a nosotros mismos. Pero no estaba en nuestras manos comportarnos de manera diferente, no teníamos la posibilidad de haber hecho algo diferente en ese momento. Quizás no teníamos la conciencia o la madurez o la claridad o el conocimiento para haber actuado de manera diferente, o simplemente las circunstancias no nos permitieron actuar de otra manera y sin embargo, al interpretar que debimos haber hecho algo diferente, que debimos haber realizado cierta acción o evitado cierta acción, llevamos a cuestas esta emoción de la culpa y es una emoción que nos quita mucha plenitud de vida. Cuando una persona se siente culpable, no puede vivir su vida con plenitud, pero también por la manera como funciona el subconsciente puede llegar a traer otras consecuencias. Por eso es importante entender esta emoción de la culpa. Número 2, ¿qué pasa en el mundo actual?
En el mundo actual yo realmente no considero que haya mucha diferencia en cuanto a la forma en que vivimos esta emoción los seres humanos respecto a cómo la vivían los seres humanos hace 30, 40, 50, 100 años. En otros de los temas que he hablado en esos panoramas, sí he señalado que veo yo mucha diferencia respecto a décadas anteriores, pero en este tema de la culpa no considero que sea así. El ser humano siempre ha utilizado la culpa para intentar controlar a otras personas. Esto siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y principalmente se presenta en entornos familiares y en entornos religiosos, donde suele utilizarse el sentimiento de culpa para inducir a las personas a que se comporten o actúen de cierta manera. Como todo eso suele surgir, suele ser algo que se presenta desde que somos niños, entonces aprendemos desde muy pequeños a sentirnos culpables. Entonces es un aprendizaje que más tarde en la vida, ya sin que haya alguna persona externa a nosotros, ya hemos aprendido a sentirnos culpables y entonces al interpretar ciertas situaciones de cierta manera, nosotros mismos nos etiquetamos como culpables o nosotros mismos nos hacemos sentir culpables a lo largo de la vida y de ahí se deriva pues esta emoción que luego genera muchas consecuencias muy desagradables, como ya he mencionado, principalmente nos resta mucha plenitud de vida. Número 3, ¿cómo identifiqué esta necesidad? Bueno, cuando yo fui comprendiendo las bases del funcionamiento del subconsciente, en varias de las investigaciones que hice, pues me llevaron a analizar meticulosamente todo mi proceso de vida desde ciertos ángulos. Cuando hice la primera parte de la investigación de autoestima, entre el 94 y el 95, estuve revisando muchas emociones, conductas, comportamientos de toda mi vida, junto con las personas que participaron en esta primera etapa de investigación de la autoestima. Revisamos muchas conductas y comportamientos que habíamos tenido desde la infancia, desde nuestra más temprana infancia, desde donde teníamos recuerdos y a lo largo de toda nuestra vida, adolescencia, juventud. Entonces, yo ya estaba empezando a entender todas, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el subconsciente y controla las emociones, y entendí que yo me había sentido profundamente culpable durante mi infancia y adolescencia por ciertas creencias religiosas que no eran nada saludables y que, sin embargo, al no darme otros elementos en mi entorno educativo, familiar, para evitar ciertos comportamientos o conductas, pues lo que trataban de hacer mis padres principalmente era pues influir en mi comportamiento por medio de la culpa asociada a la culpa religiosa. Entonces entendí que yo había pasado por una etapa de culpas en mi infancia y en mi adolescencia y que me había desgastado mucho por varios llamados pecados desde el punto de vista religioso. Por poner un ejemplo, una de las situaciones que a mí me generó mucho sentimiento de culpa desde mi infancia y adolescencia principalmente, es que pues yo me consideraba o yo tenía actitudes que podríamos decir de vanidad. Entonces, cuando yo me analizaba desde las creencias religiosas que fui adquiriendo en mi infancia y adolescencia, yo me sentía culpable por esta actitud de la vanidad. Y fue una carga que durante muchos años llevé a cuestas, sintiéndome siempre que era culpable de tener esa actitud que no era nada adecuada. Ya hasta que entendí todo el proceso de autoestima, muchos años después, entendí que la vanidad, ese tipo de emoción, de actitud que surge en el ser humano, es producto, entre muchas otras actitudes, emociones, reacciones, es producto de la autoestima dañada que traemos. Ya he hablado en un panorama de estos sobre la autoestima y es una de las áreas en las cuales deseo compartir mucho en los próximos contenidos a través de redes sociales, porque es un área que necesitamos entender porque es el eje central en la vida del ser humano. Yo identifiqué más de 100 conductas, emociones, reacciones, comportamientos que se llegan a presentar en la vida de las personas como consecuencia
de que todo mundo crecemos con una autoestima dañada porque nos faltó cariño, atención, respeto, visibilidad y muchos otros componentes emocionales durante nuestra infancia, o porque tuvimos muchas situaciones que nos afectaron la autoestima, como rechazos, humillaciones, comparaciones, burlas, indiferencia, etc. Entonces, vamos con una autoestima dañada creciendo, y cuando llegamos a la edad de ser jóvenes adultos, de ahí surgen una gran cantidad de emociones, reacciones y comportamientos. Pero algunas de esas emociones ya pueden observarse desde la infancia o la adolescencia, y en mi caso una de ellas fue esta de la vanidad. Y desde el punto de vista religioso, pues era algo inconveniente, era un pecado a los ojos de Dios, y entonces yo me sentí culpable mucho tiempo, pero más tarde entendí que pues no tenía nada de pecado si desde el punto de vista religioso el pecado se considera como una ofensa a un ser todopoderoso superior. Pues entendí que no tenía nada de eso y que más bien era una simple consecuencia, entre muchas otras, de toda esa carencia emocional con la que yo crecí. Entonces, pues cuando yo entendí esto, también pasé por una etapa un poquito como de enojo hacia las creencias religiosas que me habían inculcado tanto en mi familia como en el mismo seno de la religión, porque sentía que yo había estado experimentando una y otra vez este sentimiento de culpa a lo largo de muchos años por algo, por una emoción, por una actitud que surgía en mi interior, de la cual yo no era responsable y yo no podía hacer nada al respecto, no podía hacer nada para dejar de experimentar esa actitud llamada vanidad. Era una más de las actitudes controladas por el subconsciente y que además se derivaba de toda la falta de cariño, atención que tuve durante mis primeros años de vida. Entonces, bueno, ya poco a poco fui entendiendo yo todas estas emociones y entendí que muchos de los sentimientos de culpa que vamos experimentando los seres humanos no tienen fundamento, están basados en creencias simplemente que vamos adquiriendo en el entorno en el que crecemos, normalmente en el entorno familiar y en el entorno religioso. Más adelante también tuve una situación cuando yo empecé a tener un cambio en mi forma de ver la religión, allá por 1991, ya por ahí también en otros audios he comentado un poquito de este cambio, y al cambiar mi forma de ver las creencias religiosas con las que yo crecí, cambió también mi forma de vivir esas creencias religiosas, y cuando yo dejé de ir al templo a rituales católicos, a la misa católica que había estado asistiendo todos los domingos de toda mi vida, cuando al ver yo ya diferente la religión, opté por dejar de ir a misa los domingos, fue para mí impresionante el sentimiento de culpa que surgió en mi interior. Solamente puedo compararlo por la intensidad de cómo lo experimentaba. Lo puedo comparar que me sentía tan culpable como si hubiera matado a una persona. En realidad, yo crecí en un ambiente muy religioso y luego de joven también pues participé de manera muy comprometida en grupos religiosos católicos. Así que estuve en un ambiente muy marcado por creencias muy extremas desde la religión católica, y para mí fue muy fuerte enfrentar ese sentimiento de culpa cuando cambió mi forma de ver la religión y yo tomé la decisión de no ir a una misa dominical. Era impresionante el sentimiento de culpa que experimentaba. Así que, pues fue un proceso muy difícil para mí, y más porque en ese tiempo yo no conocía todavía nada sobre las bases del subconsciente. Ya he compartido yo que en 1993 fue cuando yo empecé de manera sistemática a aprender sobre el funcionamiento del subconsciente, a investigar, y desde entonces pues nunca dejé de hacerlo y fui ahondando poco a poco más y más en el funcionamiento del subconsciente, y fui haciendo una gran cantidad de investigaciones de las que ya he compartido algunas.
Pero allá en ese año, 1991, un poco antes de que yo empezara a trabajar sistemáticamente con el subconsciente, todavía yo no tenía ni la mínima idea del funcionamiento del subconsciente ni de las emociones. Así que fue muy desgastante estar experimentando durante muchos meses esa emoción de culpa tan extrema, que más adelante entendí que simplemente se derivaba de creencias muy fuertes, arraigadas en mi subconsciente, pues desde toda mi infancia, toda mi adolescencia, mi juventud y parte ya de la edad adulta en que me encontraba. Y fueron creencias tan fuertes y durante tantos años que tenían mucho peso en mi subconsciente, y entonces al cambiar yo mi forma de vivir esas prácticas religiosas, pues surgió esa emoción de la culpa de una manera pero tan extrema. Bueno, entonces desde ahí, con esas experiencias que habían sucedido antes de que yo empezara a trabajar con el subconsciente, pues ya cuando yo empecé a entender toda la mecánica del subconsciente, fui observando y entendiendo muchos aspectos de mi vida, entre ellos mis emociones, y además fueron surgiendo en otros aspectos de las investigaciones. Número 4, objetivo personal. Bueno, en 1993, uno de los deseos que surgió en mi interior fue llegar a comprender perfectamente el funcionamiento del subconsciente. Y esto implicaba comprender perfectamente todo lo que el subconsciente controla. Y en su momento, pues yo ya iba entendiendo que todas las emociones las controla el subconsciente, así que entender esta emoción de la culpa estaba directamente ligada con entender todo el funcionamiento del subconsciente y la manera como trabaja. Número 5, sobre investigaciones. En este caso, en este tema específico de la culpa, no llevé a cabo yo alguna investigación directa, como ya he compartido que lo hice en otras áreas, como el estrés, como desarrollo infantil, como autoestima, etcétera. Pero esta emoción fue surgiendo en varios de los programas en los cuales yo fui investigando y fui trabajando con grupos de personas. Por ejemplo, en 1995, que hice una primera investigación sobre todas las creencias, emociones, comportamientos, actitudes en relación con el dinero y la riqueza, y comencé a impartir un programa para jóvenes y adultos. Aunque pareciera que la emoción de la culpa tiene poco que ver con el dinero y la riqueza, pues sí suele presentarse en ciertas situaciones. Por ejemplo, había una mujer de edad ya madura, a lo mejor en ese momento tenía unos 45 años, 50 años, que estaba en ese programa y que nos compartió que cuando ella, un poco más joven, comenzó a trabajar, se compró un auto nuevo. Pero como también había crecido en un ambiente pero muy extremo religioso, ella se sentía culpable siempre que utilizaba su auto nuevo porque, pues, de una forma u otra se daba cuenta de personas que de muy escasos recursos, que a veces no tenían dinero ni para comer. Entonces ella nos contaba que se sentía muy culpable de traer un auto nuevo, un auto que en su momento, pues, consideraba ella lujoso, como algo superfluo, mientras que muchas personas ni siquiera tenían para comer, y entonces nos contó que era tal el sentimiento de culpa que terminó vendiendo el auto y deshaciéndose del auto. Entonces, ese sentimiento de culpa suele surgir prácticamente en cualquier aspecto de la vida del ser humano y como ya he mencionado, nos impide disfrutar plenamente de la vida y puede traer también otras consecuencias. En este caso, ella no pudo disfrutar de su auto, que era producto de su trabajo y que era, pues, un beneficio de lo que estaba ella realizando. No pudo disfrutarlo por el sentimiento de culpa que le acarreaba utilizar un auto bajo estas creencias que ella también había adquirido a lo largo de toda su vida, creencias religiosas de que, pues, era algo llamémosle pecaminoso que ella estuviera disfrutando de un auto nuevo cuando muchas personas ni siquiera tenían para comer. Entonces así fue apareciendo esta emoción de la culpa en varias de las investigaciones que hice, a veces de manera más directa, a veces de manera más indirecta. Cuando en las etapas en las que hice la investigación de autoestima, entre el 95 y 97, que fue la primera etapa, y después en 2004 y 2005, desarrollé un método que le llamé salud interior, que inicialmente ese método tenía como objetivo reprogramar todo el daño con el que crecemos en nuestra autoestima, en nuestro sentimiento de valor,
y resultó el método más eficiente después de que probé muchos métodos durante varios años con una gran cantidad de personas que participaron en mis investigaciones. Cuando ya entendí que esa era la forma más eficiente de reprogramar todo el daño de la autoestima por medio de este método que llamé saludo interior, me di cuenta que también ese método servía para reprogramar otros tipos de emociones, en este caso que pueden estar directamente o no ligados con la autoestima, y precisamente es un método que pude corroborar que sirve para reprogramar emociones y sentimientos de culpa, este método que llamé saludo interior. Unos años después, puliendo otros métodos, perfeccionando otros métodos, desarrollé un método que llamo microvisualizaciones, que suelen ser audios breves de 5 o 6 minutos con una secuencia mental de imágenes para reprogramar algún tipo de aspecto en el subconsciente, y que en el caso de las emociones se puede reprogramar prácticamente cualquier tipo de emoción, y que entonces este método también lo he utilizado para apoyar a muchas personas en la reprogramación de sentimientos de culpa. Número 6, sobre trabajo personal. Pues bueno, ya mencioné que no hice un trabajo personal en este caso de esta emoción, porque esas situaciones que yo viví de culpa muy extrema pues ya habían sucedido cuando yo comencé toda la investigación de autoestima y cuando yo empecé a reprogramar. De alguna manera ya eran parte de mi pasado esas emociones de la culpa que experimenté durante mi infancia y adolescencia, y luego ya unos años antes de comenzar con todo este trabajo del subconsciente. Número 7. ¿Qué características del subconsciente resultan relevantes en relación con la culpa? Bueno, la característica número 1 de que podemos al subconsciente reprogramar, esa es básica, entender que el subconsciente controla las emociones, que es la característica número 5. El subconsciente tiene control principal, ya he mencionado, de las emociones. Entonces esa característica es muy importante entenderla, y la número 1, que podemos reprogramarla. También suele presentarse aquí en algunos casos situaciones que tienen que ver con la característica número 8 del funcionamiento del subconsciente, que es la capacidad para atraer y repeler. ¿Por qué? Cuando nosotros nos sentimos culpables, de alguna manera hay un sentimiento de que hicimos algo mal, hemos hecho algo mal o estamos haciendo algo mal, y por lo tanto, pues no merecemos algo bueno de la vida o merecemos algo inadecuado de la vida, o merecemos malos tratos o merecemos algún tipo de castigo. Entonces, me ha tocado ver en muchos casos personas que bajo un sentimiento fuerte de culpa atraen algún tipo de accidente. En estos casos resulta muy evidente la relación entre la culpa y lo que están atrayendo, que en este caso es el accidente, aunque en muchos otros casos puede ser que las personas puedan atraer algún tipo de consecuencia cuando se sienten culpables que no sea tan evidente. Hablaré de eso más adelante. Número 8. ¿Qué limitaciones podemos tener cuando tratamos de manejar la culpa simplemente a nivel consciente, racional, cognitivo-conductual? Bueno, es muy común que cuando una persona se siente culpable por algo que no tiene sustento, alguien cercano le dice: no, pues no te sientas culpable, mira, no pudiste hacer otra cosa, era inevitable, estaba más allá de tus manos. Pero todo eso se queda a nivel consciente. La misma persona puede tratar de dejar de sentirse culpable razonando de la misma manera, razonando que lo que hizo o dejó de hacer, pues no pudo actuar de manera diferente, pero como en tantas cosas, en tantos aspectos que ya he mencionado del comportamiento humano, cuando nosotros nada más nos quedamos con pensamientos, razonamientos a nivel consciente, eso no modifica necesariamente lo que está en el subconsciente, sobre todo cuando son emociones que surgen muy fuertes. Entonces, aunque tratamos conscientemente de pensar diferente, si la emoción de culpa es suficientemente fuerte, seguirá surgiendo del subconsciente y seguiremos experimentándola. Por eso resulta, como en otros casos, muy limitante querer resolver a nivel consciente algo que está funcionando desde nuestro subconsciente. Número 9, comparaciones. En este caso es muy interesante y muy simple la comparación que uso yo de las dos cabezas. Una cabeza, la cabeza consciente, racional,
es la que piensa. La otra cabeza, la cabeza subconsciente, es la cabeza que tiene la parte, que se encarga de la parte emocional. Entonces la cabeza consciente puede pensar una y otra vez que aquello que hizo o dejó de hacer, pues no pudo haberlo realizado de manera diferente, y pensando, quiere dejar de sentirse culpable. Pero eso se queda ahí, en esa cabeza, en la cabeza consciente. Sin embargo, donde está funcionando la emoción es en la otra cabeza, en el subconsciente. Desde ahí está surgiendo una y otra vez esa emoción. Entonces, si no sabemos cómo llegar al subconsciente, podemos pensar en situaciones tratando de interpretarlas de manera diferente, tratando de dejar de sentirnos culpables, y sin embargo va a seguir surgiendo desde el subconsciente la emoción de la culpa. Entonces aquí nos sirve mucho esta comparación de las dos cabezas, que insisto en que debemos entender que es como si tuviéramos dos cabezas que cada una tiene características y funciones diferentes. Y si nosotros queremos cambiar aspectos que vienen del subconsciente, en esa parte necesitamos entender cómo funciona y reprogramarlo con métodos que lleguen a esa parte, a nuestro subconsciente. Número 10, importancia de las bases subconscientes. Pues bueno, por la misma razón es importante tener claro las bases del funcionamiento del subconsciente y de métodos sencillos para poder reprogramar sentimientos de culpa y liberarnos de esta emoción que llega a ser pues muy desgastante en la vida de las personas. Número 11, algunos casos y ejemplos. En el audio 009, cuando hablé de la capacidad que tenemos para atraer, hablé de dos casos muy similares que a mí me tocó conocer de manera directa, de dos amigas. Ahí hablé de Guillermina y hablé de Esmeralda. Dos mujeres jóvenes, cada una en su situación, pero que vivieron algo muy similar. Se embarazaron fuera de un matrimonio, el ambiente religioso, familiar era muy extremo, lo que les hizo sentirse muy culpables por haberse embarazado fuera de un matrimonio, y resultó muy impresionante que en ambos casos llegaron a tener un primer accidente en automóvil y poco tiempo después un segundo accidente en automóvil. Como esos casos, he conocido muchos a lo largo de estos 30 años donde resulta totalmente evidente cómo está funcionando el sentimiento de culpa, y al activarse el subconsciente, entonces el subconsciente atrae, con esta capacidad de atracción, atrae esos accidentes como una forma inconsciente, como si estuviera buscando un castigo. Pero como no resulta así, la persona sigue experimentando un sentimiento de culpa. Entonces casos como estos incluso llegan a tener un segundo accidente. Es bien sorprendente esto, pero es muy evidente y nos permite entender varios aspectos del subconsciente, como el hecho de que el subconsciente controla las emociones, como el hecho de que el subconsciente tiene ciertas asociaciones. En este caso es como tenemos la asociación de que la persona culpable merece ser castigada, y la característica del subconsciente de atraer, que en este caso llega a atraer este tipo de accidentes. Qué impresionante casos como estos. Parecería una casualidad que una persona se accidente 2 veces seguidas en un periodo de 1 semana, 2 semanas o un mes. Parecería una casualidad, pero cuando entendemos la mecánica del subconsciente, ahí es donde vemos reflejada esta capacidad que tenemos de que el subconsciente funciona como un imán que tiene la capacidad para atraer o, en su caso, repeler, que aquí pues está manifestándose como atraer bajo este sentimiento de culpa. Otro caso muy parecido y pero muy extremo lo conocí cuando una mujer joven, una joven que estaba en uno de mis cursos, que se llama Marisol. Marisol estaba asistiendo a un curso en un periodo de tiempo conmigo, y pues teníamos una sesión cada semana de ese curso. Así que como a otros asistentes los conocía lo que estaba sucediendo en sus vidas, porque participaban, compartían y estábamos pues siempre hablando de la forma en que estaban aplicando estaban utilizando las capacidades del subconsciente para mejorar diversos aspectos de su vida. Me contó Marisol que sus papás, después de más o menos 26, 27 años de casados, acababan de separarse,
Y me dijo que ella veía muy mal a su papá, porque su papá se sentía muy, muy culpable por cuestiones que habían sucedido en su relación de pareja entre sus padres. Entonces, incluso Marisol me dijo que había optado, ante la separación de sus padres, como ella todavía vivía con ellos, había optado por ir a vivir con su papá, pues tratando de acompañarlo, porque me decía que lo veía realmente muy, muy mal, porque se sentía muy culpable por muchas razones ahí que habían llevado a la separación matrimonial. De pronto, Marisol se ausentó varias semanas del curso, y cuando regresó me contó que había habido un accidente muy grave en la familia, en un auto en el que viajaba su papá, viajaba ella y viajaba otra persona de la familia, y tuvieron un accidente en carretera muy extraño, y que pues ella y la otra persona que viajaba en el automóvil prácticamente habían salido ilesas. Pero su papá había salido con una cantidad con un daño extremo, tuvo varias fracturas, se fracturó una pierna, se fracturó un brazo, se fracturó varias costillas, en el rostro tuvo fracturas en los huesos del cráneo. Fue muy, muy extremo ese accidente. Y como justo me había estado platicando Marisol de ese sentimiento de culpa tan fuerte que traía su papá, pues para mí resultó muy obvia la relación entre el sentimiento de culpa tan fuerte que ya me había descrito Marisol, y que en un periodo de tiempo muy corto enseguida resultó este accidente. Lo más sorprendente en este caso para mí pues fue que las dos personas que iban con el papá de Marisol, que era ella y otra persona, prácticamente no tuvieron ningún daño, unos cuantos golpes muy leves, pero a diferencia de esto, pues su papá había tenido daños muy extremos, ¿no? Ya después incluso yo conocí a su papá y estuvo participando en algunos de mis programas, porque también estaba aplicando métodos subconscientes para mejorar en toda su rehabilitación y recuperación después del accidente, que tuvo que pasar por muchas intervenciones quirúrgicas. Entonces, parecería en algunos casos como estos casualidad, y cuando no entendemos la mecánica de la mente, pues podríamos atribuirlo a cualquier otro aspecto, pero ya cuando ya vamos entendiendo todo este funcionamiento del subconsciente y lo vamos viendo a lo largo de los años, pues hay algunos aspectos que resultan muy obvios en muchos casos, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí es donde se puede ver también reflejada esta capacidad del subconsciente de atraer en casos como estos accidentes. Por supuesto que cuando nos sentimos culpables, el subconsciente puede atraer o generar muchas otras formas llamémosle, ciertos castigos, y que pueden resultar mucho menos evidentes. A veces podrían ser enfermedades, podrían ser simplemente problemas de algún tipo, familiar, laboral, de cualquier tipo. Algunas de las cosas que también pueden resultar bastante obvias, y que yo las he observado durante muchos años, es que en muchos casos las personas que se sienten muy culpables también permiten más fácilmente que otros abusen de ellas, porque de alguna forma al sentirse culpables sienten que merecen cierto castigo y merecen malos tratos y merecen pues que las personas que les rodean de alguna forma se aprovechen de ellas, ¿no? Entonces resultan muy vulnerables las personas cuando se sienten profundamente culpables por alguna razón. Cuando yo comenzaba a conocer todo esto del subconsciente y leía libros, en ese tiempo pues no había mucho todavía para investigar por medio del internet, allá al principio de los 90s, leí un libro titulado Sanar es un viaje. Este libro estaba escrito en coautoría por un oncólogo llamado el doctor Simonton. Su nombre se apellida Simonton, es un doctor que ya desde los años 70 y 80 estaba haciendo ciertas investigaciones en relación con el cáncer y las emociones.
En este libro, Sanar es un viaje, es un libro escrito en coautoría entre este doctor Carl Simonton se llama, y uno de sus pacientes. En este libro habla de que en esta clínica que al parecer está en California, en los Estados Unidos, en el estado de California, ya venían haciendo una investigación desde esas décadas sobre la relación entre ciertas enfermedades y el cáncer. Y de lo que yo leí en ese libro, decían que habían identificado que prácticamente toda persona que llega a tener una situación de enfermedad del cáncer en su cuerpo, ahí en esta clínica trabajaban también con la parte emocional, llevaban una parte de tratamiento psicológico para identificar, trabajar con toda la parte emocional que había existido previa a la aparición del cáncer. Y pues según lo que habían identificado, decían que prácticamente encontraban que toda persona que tenía cáncer, identificaban que llevaba una emoción muy fuerte, ya sea culpa, miedo u odio, que en muchos casos podía ser inconsciente, pero que estaban identificando que esas emociones, culpa, miedo u odio, cuando se experimentan de manera muy fuerte, podían estar favoreciendo la aparición del cáncer. Todo esto viene de investigaciones que ellos estaban haciendo ya en los años 70 y 80 con las personas que participaban en esas investigaciones dentro de esta institución de salud. Sin embargo, a lo largo de los años, pues ya cuando vamos entendiendo la mecánica del subconsciente, pues puede resultar que sí, definitivamente sí, obviamente las emociones impactan siempre en la salud, pero no necesariamente están ahí esas emociones siempre. Por ejemplo, cuando yo hice la investigación del estrés, que ya fue mucho más adelante, en el año 2017, en el año 2017 fue cuando yo hice esta investigación de estrés y revisé muchísimos libros de muchos especialistas en muchas enfermedades. Entonces ya hay mucha evidencia de todas las consecuencias que genera el estrés en daño al cuerpo, en cuestiones de salud, y cómo favorece una gran cantidad de enfermedades, y entre ellas el cáncer. Ya he hablado de esta investigación que hice, en otros audios hablé un panorama de esta investigación que hice sobre el estrés, y pues bueno, ciertamente hay muchos factores que cuando una persona está bajo un estrés crónico de una manera permanente durante un largo periodo de tiempo, pues hay mucho daño en muchos aspectos del funcionamiento del cuerpo que favorecen enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces, ciertamente hay una relación entre las emociones y la salud, pero no necesariamente significa que una emoción produzca un problema de salud, ¿no? Entonces, en este libro que yo leí en aquel tiempo, pues yo lo leí quizás allá por 1995, cuando yo empezaba a comprender el funcionamiento del subconsciente y todavía no tenía tanta experiencia. Pero bueno, cito aquí que en ese libro me encontré pues información ya que de alguna manera venía generándose en este Instituto de Salud en Estados Unidos, donde atribuían una asociación entre el cáncer y alguna de estas alguna de estas emociones como la culpa, el miedo y odio. De hecho, en este libro, el caso que se va narrando con mucho detalle es el caso de un paciente que por ahí tuvo alguna situación de cáncer muy extrema y que él, cuando ya hicieron todo este estudio de sus emociones previa a la aparición del cáncer, él traía pues un sentimiento de culpa muy fuerte porque según recuerdo, él se había divorciado cuando su hijo tenía unos 8 o 9 años y entonces, debido al divorcio, él había descuidado completamente a su hijo, se había alejado de su hijo, y un poco más adelante, cuando el hijo creció, había caído en las drogas y él se sentía muy culpable, este hombre se sentía muy culpable de que su hijo hubiera caído en las drogas y atribuía a que pues había sido consecuencia de todo su descuido como padre, y entonces traía un sentimiento de culpa muy fuerte.
Al grado de que luego hay coincidencias. Por ejemplo, este hombre recordaba que en alguna conversación le había dicho a algún amigo, le había dicho: yo soy tan culpable de que mi hijo haya caído en las drogas que merecería un castigo muy fuerte como alguna enfermedad como el cáncer. Lo había llegado a decir él. Entonces, ya después, cuando ya se presenta esta situación de cáncer en su cuerpo, pues él asocia todo eso y llega a la conclusión de que por ese sentimiento de culpa, que incluso lo llegó a expresar, pues tenía esta enfermedad del cáncer. Y como digo, yo ya después de trabajar con investigaciones en el tema del funcionamiento del subconsciente durante todos estos 30 años, pues sí, evidentemente hay una relación muy fuerte. Eso ya no es algo nuevo, ya hay mucha evidencia de esto. Hay una relación muy fuerte entre las emociones, sobre todo este tipo de emociones como la culpa, el odio, el miedo y diversos problemas de salud. Así que, bueno, en general sí podemos decir que la emoción de la culpa, hablando aquí de esta emoción, puede favorecer, generar, activar toda una serie de consecuencias también en nuestra salud. Otras áreas otras situaciones donde se presentan las emociones de culpa muy fuertes que me ha tocado trabajar y apoyar personas es en el caso del abuso sexual. En el caso del abuso sexual, ya sea hombres o mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, suele ser totalmente común que lleven cargando un sentimiento de culpa muy fuerte. Ese sentimiento de culpa se deriva del hecho de que después de haber tenido alguna situación o toda una serie de situaciones, de eventos de abuso sexual, en algún momento la persona víctima interpreta que pudo haberse defendido y no lo hizo, que pudo haber pedido ayuda y no lo hizo. En algunos casos, dado que el abuso sexual genera, aunque sea forzado, aunque sea una situación de un acto sexual forzado, la persona que es víctima puede llegar a experimentar de todas maneras un cierto grado de placer. Entonces la persona luego se siente muy culpable por haber experimentado ese placer en ese acto de abuso. Entonces me ha tocado trabajar con muchas personas y en particular, por ejemplo, en el caso de mujeres que después de haber sido víctimas de abuso sexual se sienten tan culpables que sienten que ya no valen nada como personas, no valen nada como seres humanos. Y a mí varias mujeres en estos casos me llegaron a comentar que hasta habían pues ya simplemente pensado hasta dedicarse a la prostitución, dado que ya no valían nada. Y también pues una de las cosas muy evidentes es que en este tipo de casos la persona, al sentirse tan culpable, luego permite fácilmente maltratos de otras personas porque lleva un sentimiento de que no vale nada, por ese sentimiento de culpa derivado de esos sucesos. Y bueno, en esos casos resulta más trascendente poder reprogramar ese sentimiento para que la persona pueda salir de ese estado tan negativo de sentirse culpable a poder sentirse con una dignidad suficiente de que vale como persona y poder seguir adelante en su vida. Otro de los casos muy comunes es cuando fallece un ser querido, y en la pasada pandemia que vivimos en todo el mundo, de ahí se derivaron muchos casos. En los últimos meses he trabajado yo con varias personas que perdieron algún ser querido durante toda esta situación de la pandemia en el año 2020, todavía en el 2021, y que pues perdieron a una persona muy cercana y que por la forma en cómo se dieron los sucesos se quedaron con un sentimiento de culpa muy fuerte, ya sea porque sienten que debieron haber manejado ciertas situaciones de una manera diferente, o que debieron haber evitado otras, o que debieron haber actuado de una manera en que no lo hicieron. Como quiera, en muchos casos la persona se queda con un sentimiento de culpa ante la pérdida de un ser querido. Entonces me ha tocado trabajar con varios casos últimamente, y ahí una vez más el sentimiento de culpa pues no deja a la persona vivir su vida adecuadamente, le quita totalmente plenitud a su vida
al ir llevando ese sentimiento, y todo eso se queda a nivel subconsciente. Y todo eso, aunque otras personas, como ya he mencionado, les traten de hacer razonar que no estuvo en sus manos, que hicieron lo que pues consideraron más adecuado en ese momento, que había todo un caos y era difícil hacer las cosas de manera diferente, aún con todo ese razonamiento que solo se queda a nivel consciente, no es posible que desaparezca el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa está funcionando desde el subconsciente y realmente es fácil erradicarlo, reprogramarlo, pero cuando las personas no saben cómo funciona su subconsciente y no tienen algún método simple y adecuado, pues van cargando con este sentimiento de culpa. Así que, pues, bueno, en todos esos casos que aquí voy citando, es donde son ejemplos de casos en los cuales está ese sentimiento de culpa, esta emoción, que, pues, lo adecuado es entenderla y saber cómo reprogramarla utilizando métodos sencillos para reprogramar el subconsciente. Número 12, relación con otras áreas, pues, ¿con qué áreas puede tener que ver el sentimiento de culpa? Principalmente, y ya lo he mencionado, autoestima, sexualidad, relaciones interpersonales, por ejemplo en el caso de hijos, en el caso de relación con nuestros padres, sobre todo en relaciones muy cercanas, suelen suceder a lo largo de la vida situaciones en las cuales después, de las cuales después se derivan sentimientos de culpa. Es muy común también el caso de muchos padres, como el de esta persona de este libro que ya mencioné del caso del cáncer, muchos casos de padres, papás, mamás, que pues en algún momento llegan a tomar conciencia de que tuvieron muchas carencias, que escaparon de sus manos muchas situaciones en el desarrollo de sus hijos e hijas, y pues atribuyen a que luego ciertas consecuencias en la vida de los hijos e hijas se derivaron de esas carencias que tuvieron como padres, como papá o mamá, y de ahí se derivan también muchos sentimientos de culpa. Entonces, en el tema de las relaciones familiares suele surgir mucho sentimiento de culpa. Obviamente en el tema de pareja, por todas las carencias con las que nos involucramos en una relación de pareja y que en su momento pueden llevar a fuertes sentimientos de culpa. Y en el tema de tanatología y dolor ante las pérdidas de seres queridos. Entonces, en todas estas áreas está muy relacionado este tema de las culpas. Pues bien, algunas conclusiones importantes. Una conclusión es que la culpa en muchos casos surge a partir de situaciones en las que no nos fue posible actuar de otra manera. Es decir, no deberíamos de llevar ese sentimiento de culpa porque no pudimos hacer algo diferente, pero sin embargo ahí surge. Otra conclusión pues es que generalmente sentirnos culpables no resuelve ni cambia nada. Simplemente es una emoción que nos impide vivir con plenitud, pero que ante esa emoción no nos puede llevar a hacer algún cambio para solucionar nada ya respecto a aquello por lo cual nos sentimos culpables. Otra consecuencia muy obvia de todo esto que vengo yo compartiendo es que la culpa, como toda emoción, es activada y controlada por el subconsciente. Por eso necesitamos conocer las bases del funcionamiento del subconsciente y de esta manera podemos reprogramar sentimientos de culpa y emociones como esta, aprovechando la capacidad del subconsciente y aprovechando la forma en que funciona. Y por último, ¿para quién es importante? Pues yo considero que esta emoción, como muchas otras que ya he mencionado, es importante para todas las personas que conozcamos las bases del funcionamiento del subconsciente y conozcamos cómo reprogramar con métodos sencillos, porque pues como seres humanos siempre vamos a estar expuestos a experimentar emociones y que esas emociones surgen de manera automática desde nuestro subconsciente. Entonces, cuando esas emociones nos están desgastando, nos están limitando, nos están quitando calidad de vida, plenitud de vida, o que incluso pueden llegar a otras consecuencias como las que ya he mencionado, pues lo ideal es entenderlas y poder reprogramarlas. Así que bueno, aquí te dejo este tema sobre la culpa, sobre esta emoción, sobre el sentimiento de culpa, y que una vez más, pues como puedes ya entender, es tan importante conocer las bases del funcionamiento de nuestro subconsciente.